Muy buenas tardes, mi nombre es Darly Yaritza Chanaga García, tengo 27 años y soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAP. El día de hoy vamos a realizar un video en el cual vamos a ir dándonos cuenta poco a poco de la importancia del Tratado de las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño, el cual fue firmado en el año de 1989, buscando la igualdad de los derechos de los niños y las niñas con los adultos, que ellos tuviesen una participación y fueran tenidos en cuenta en las decisiones o dándoles como tal ciertos derechos que antes no habían sido reconocidos. Por lo anterior, es importante observar este video hasta el final. Como primer punto, vamos a trabajar acerca de qué es la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, la Convención de los Derechos de los Niños es un tratado internacional realizado por las Naciones Unidas. Como les venía comentando, fue realizado en el año de 1989. ¿Qué se buscaba con este tratado? Se busca que los niños y las niñas tengan igualdad de derechos y condiciones que los adultos, dejar a un lado la explotación sexual, el abandono de los niños, el maltrato y un sinnúmero de experiencias que vivían nuestros pequeños de esos años hacia atrás. Entonces, esta convención fue la reunión de muchas personas como tal encargadas de brindar protección a los niños, los entes gubernamentales, no gubernamentales, los que defendían la igualdad y los derechos del niño, de los educadores, los abogados. Fue una promulgación y una divulgación en la cual hizo parte mucha gente que buscaba como tal, era el privilegio y estar en constante afianzamiento y divulgación de estos derechos. Para esto se reunieron durante cierto tiempo en el cual se buscaba que los niños no fueran abandonados, explotados, aunque hay muchos países, aparte de no pertenecer o de no ser parte como tal, un compromiso como tal de este tratado, en donde siguen habiendo niños abandonados, maltratados, vulnerados, que no se les tiene en cuenta sus privilegios, sus derechos. Por esta razón es que este video quiere concientizar y dar a conocer la importancia de tener cuidado y de brindarle protección a nuestros pequeños. Ellos son el futuro del mañana y también son el presente, son una realidad. Entonces, el contenido de esta convención, de este tratado, fue negociado durante 10 años con los entes que les mencionaba anteriormente. Ahora vamos a observar cuáles son los principios generales para la realización de los derechos de los niños. Entonces, principalmente encontramos 4 principios. Entre esos está la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y las opiniones del niño acerca de su propia situación. La discriminación, como su nombre lo indica, pretende que los niños no sean discriminados, aislados, vulnerados por su color, raza, sexo, por sus diferencias. Se pretende que el Estado integre, respete y promulgue y promueva estas acciones de respeto hacia todos los niños por un igual, no importa si es rico o pobre, si tiene la piel morena, blanca, porque todos los niños, por ser niños y niñas, son iguales, deben tener los mismos derechos. En cuanto al interés superior del niño, debe ser una consideración primordial.
siempre debe estar en las actuaciones del niño. Debe primar el interés que él tiene. Que los adultos nos demos cuenta que los niños tienen voz y voto. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. El desarrollo a la vida, el derecho debe ser respetado por encima de cualquier cosa. Es algo supremamente valioso, muy difícil de nosotros ir a respetar. Y las opiniones de los niños cuentan. Ellos son pequeños, pero tienen sus ideas, sus convicciones. Y recordemos que de la fortaleza que demos hoy, cuando ellos estén en la primera infancia, depende el adulto del mañana. Si yo le brindo a los niños seguridad, protección, vamos a tener niños independientes. No vamos a encontrar niños inseguros, jóvenes, adolescentes inseguros. Entonces es importante que desde pequeños tengamos en cuenta estos principios para así, de esta manera, poder ir cultivando el fruto de lo que queremos que sean nuestros niños o nuestra sociedad el día de mañana. Ahora tenemos los objetivos del desarrollo del milenio. Entonces, ¿qué se pretende? Se pretende erradicar la pobreza, la lucha contra el VIH, el hambre, la pobreza, ya les había mencionado, la educación, sobre todo la supervivencia, la salud materna. Es importante que nuestras madres estén sanas, que puedan brindarse la atención oportuna, porque es la semillita, es el inicio de una vida. No podemos desconocerlos, no podemos verlos como un simple feto. Ellos ya tienen una vida, tienen unos derechos. Y nosotros y el Estado como tal tiene unas responsabilidades. Entonces es importante partir desde la necesidad de erradicar la pobreza, los barrios marginados. Qué alegría fuese que no encontráramos barrios marginados donde hay niños pasando hambre, necesidades, donde no tienen acceso a la educación, niños que tienen que trabajar, escarbar entre la basura, comida, mendigar comida, pedir limosna. Todo esto hace que nuestra sociedad vaya en retroceso, porque nunca vamos a lograr alcanzar un nivel de vida medio para nuestros pequeños, para nuestra sociedad. Entonces debemos partir de erradicar la pobreza, no con dándoles dinero, sino con proyectos productivos que puedan hacer que estas familias tengan sus propios trabajos y puedan salir adelante con sus pequeños. Eso es un punto muy importante que no debemos olvidar y debemos tener siempre presente, los objetivos para el desarrollo del milenio. Si no desarrollamos esto, si no alcanzamos estas metas, estos logros, no podremos tener un desarrollo pleno, no podremos salir adelante y avanzar cada día en esta crisis social que tenemos a nivel mundial, porque no solo es en Colombia, estamos hablando del mundo, de niños marginados, explotados, vulnerados, niños con infinidad de necesidades que no podemos suplir, que el gobierno no puede suplir y que sencillamente nos hacemos los de los oídos sordos y los que no vemos y nada pasa. Si no es mi hijo o mi hija, no está pasando nada. Entonces debemos ponernos la mano en el corazón y comenzar a analizar qué podemos aportar para que esta realidad social cambie un poco. Poner nuestro granito de arena para esta situación. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia? Entonces, son muchos los beneficios. Mediante programas podemos generar muchos beneficios, puesto que si partimos de una buena
nutrición en los niños, nos encontraremos con niños con un nivel de desarrollo cognitivo muy avanzado. Los niños que están en guardería desde pequeños son niños activos, niños dinámicos, creativos, niños libres, niños independientes, niños que le aportan al país, a la sociedad, niños que seguro entran a la educación superior, niños que están en constante cambio, actualización, no son niños que se quedan en el tiempo. Es importante darnos cuenta que la educación a la primera infancia permite que haya cantidad de alternativas para los niños, niñas y jóvenes, porque ellos no siempre se van a quedar siendo niños y niñas. Son niños con un desarrollo intelectual gigante cuando invertimos en ellos, niños independientes, son niños sociables, niños que se dan a querer de los demás. La autoestima de estos niños es alta. Es importante que haya una buena inversión en cada uno de los estados, de los compromisos que debemos adquirir todos como comunidad. Una reflexión muy importante es que de lo que invertamos hoy dependemos para una calidad de vida del mañana. La educación que le demos a nuestros pequeños en la primera infancia no se va a perder. En los primeros años de vida donde obtenemos el desarrollo del carácter, de la independencia, la creatividad, el autoestima, todos estos valores, infinidad de valores y criterios que hacen que los niños le sirvan a la sociedad, que no sean niños delincuentes, que no sean marginados. Por eso es importante que partamos desde la necesidad de invertir en la primera infancia, de generar guarderías, de que sí, que el Estado las promocione, las subsidie, les ayude a estas madres cabezas de familia que muchas veces no tienen cómo enviar a sus hijos a una guardería y lo que hacen es dejarlo al cuidado de señoras que los cuidan, pero no les están propiciando ninguna educación. Ellos necesitan estar integrados con sus pares, con niños de sus mismas edades, para ser productivos, para integrarse, para que el día de mañana seamos una Colombia, como decimos, la Colombia más educada, pero hay que tener en cuenta que debemos partir desde los más pequeños. En Colombia tenemos un error, o no sé cómo llamarlo, pero es que siempre le damos valor más a la educación superior, más no a la educación de la primera infancia. Es por eso que vemos que muchos profesores ganan mejor en una educación superior y no en la primera infancia, cuando debiese ser al contrario. El profesor educador de la primera infancia debía tener más garantías para que tenga más compromiso con sus niños y sus niñas y se formen ciudadanos de bien. Muchas gracias y este fue una pequeña intervención realizada por Darly acerca de los derechos del niño. Hasta pronto.